Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Priscila Tapia y el día de hoy les voy a pasar a explicar Ley de Ohm. La primera pregunta que nos puede surgir es ¿qué es Ley de Ohm? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que está contando? Bueno, entonces yo hoy lo que voy a hacer es pasar a responder esas preguntas. La Ley de Ohm fue inventada gracias a un hombre llamado Jorge Ohms. Y esta ley habla de la relación que existe entre intensidad, tensión y resistencia. Seguramente nos preguntamos, ¿cómo se relaciona? Bueno, esto se relaciona así. En un circuito eléctrico, la corriente va a ser directamente proporcional a su tensión e inversamente proporcional a su resistencia. Pero ¿y esto qué me quiere decir? Lo que quiere decir ese enunciado es lo siguiente. Cuando tenemos un circuito tenemos una tensión. Esta tensión va a hacer que nuestra corriente sea proporcional a esa tensión, ¿no? Entonces, si aumenta nuestra tensión, nuestra corriente va a aumentar. Pero nuestra resistencia va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor sea nuestra resistencia, menor va a ser nuestra corriente, ¿sí? Porque la resistencia se va a estar oponiendo a ese flujo de corriente en el circuito. Entonces de esa manera funciona. A mayor tensión la corriente va a aumentar, pero si aumentamos la resistencia esa corriente va a disminuir. Lo siguiente que vamos a aprender es el triángulo que utilizamos en Ley de Ohm. Este triángulo sirve para poder hacernos un poco más fácil resolver una incógnita en un circuito con otros dos componentes que tengamos. Recordemos que nosotros estamos relacionando tres, que son la tensión, la intensidad y la resistencia. Estos tres van a estar en ese triángulo y ahora voy a pasar a explicarles cómo, tapando la incógnita que tengamos, vamos a poder resolver dividiendo o multiplicando. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las que les hablaba. Tenemos nuestro triángulo que nos va a facilitar hacer estos tres circuitos y tenemos la B que va a estar representando el voltaje que se mide en volts, la I que nos va a representar la intensidad que se mide en A, que son amperes, y la resistencia que se mide en ohms y se simboliza con este símbolo. Vamos a pasar a resolver el primer circuito, que es el A. En el circuito A tenemos 4 volts, una resistencia de 10 ohms y nos está faltando la intensidad. ¿Cómo hacemos para saber qué ecuación realizar? Es muy fácil. Vamos a nuestro triángulo y tapamos lo que nos está faltando, que es la intensidad. ¿Y qué nos queda? B de voltaje sobre R de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la B pasa a dividir la resistencia, ¿sí? B sobre R. Y lo ponemos de la siguiente manera. Intensidad va a ser igual a B sobre R, que es igual a voltaje, que ahora pasamos a cambiar por los números que tenemos, que sería 4,5 volts dividido los 10 ohms que tenemos. Y esto nos va a dar un total de 0,45 amperes. En el circuito B, que es el circuito que sigue, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a observar el circuito y vamos a dar cuenta que tenemos resistencia, intensidad y nos está faltando el voltaje. Bueno, vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Tapamos voltaje y tenemos I al lado de R. ¿Qué significa esto? Que la intensidad va a multiplicarse con la resistencia, porque están una al lado de la otra, al contrario que cuando hacíamos así, que está el voltaje sobre la resistencia. Acá están una al lado de la otra, entonces se multiplican. Entonces pasamos a hacer la ecuación. Voltaje va a ser igual a I
por R, que va a ser igual a 2 amperes por 10 ohms. Y esto va a ser igual a 20 volts. Bueno, ya pudimos resolver el circuito A y el circuito B. ¿Y el C? ¿Qué pasa con el C? Bueno, yo les propongo que el C lo puedan resolver ustedes utilizando la misma metodología que utilicé yo. Van a ir al triángulo, van a tapar qué es lo que le falta y van a aprender a hacer con el resto la ecuación que se debe. Bueno, espero que lo hayan entendido y ahora vamos a pasar a resolver estos mismos ejercicios, pero en Excel con la profesora Fernanda. Así que nada, besos.